Hoy nos vamos a referir al ambiente y el ser humano. Se trata de una conferencia para Locos por la Geología, el blog de divulgación científica que me pertenece. Empecemos por definir qué significa medio. Si bien son numerosísimas las acepciones, solo algunas son aplicables en el contexto que podemos relacionar con nuestro tema de la geología. Esas son las siguientes definiciones: el espacio físico en que se desarrolla un fenómeno determinado, el conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona o un grupo humano, el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. Vemos que las dos últimas se parecen bastante, solo que una tiene una visión más antropocéntrica y la otra se refiere al conjunto más sistémico de todos los seres que habitan un determinado ambiente. ¿Qué significa ambiente? La palabra ambiente, a su vez, procede de ambient, que se deriva del verbo ambere, que puede traducirse como estar rodeado, rodearse, estar a ambos lados de algo. Y hay hasta 7 acepciones, de las cuales también seleccionamos solamente las más pertinentes a nuestro enfoque, que serían el fluido que rodea un cuerpo, el aire o la atmósfera, y las condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etcétera, de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época. Si a esta última definición la extendemos un poco, como para que no se refiera solamente a las colectividades humanas, vemos que hay una coincidencia bastante grande con algunas de las definiciones para medio. Esta es la razón por la cual, cuando lo abordamos desde un punto de vista geológico, no tiene mucho sentido hablar de medio ambiente, ya que sería redundante. Estaríamos refiriéndonos más o menos a lo mismo si pensamos que tenemos las condiciones o circunstancias que rodean a los seres vivos en ambas definiciones. Entonces, no es necesario redundar diciendo medio ambiente. Por eso nos vamos a referir a medio o a ambiente como sinónimos en nuestro abordaje. A su vez, la palabra ecología fue por primera vez utilizada por Ernst Haeckel en 1886. Se trataba de un médico alemán que reunió dos vocablos, que son oikos, casa, y logie, que significa conocimiento, con lo cual a lo que se refería era la investigación o conocimiento de la casa, del hábitat, en otras palabras, del medio o el ambiente. Originalmente, la ecología implicó la investigación de las relaciones de los organismos con su ambiente orgánico e inorgánico. Hoy en día se ha extendido mucho más allá de eso y evolucionando hacia el concepto de ecosistema, que en 1935 Tansley, un físico británico, lo consideró como un sistema no lineal, abierto, adaptativo y complejo, con retroalimentación, flujos, ingresos y egresos. Esto hace necesario comenzar a presentar algunos conceptos sobre sistemas y sobre complejidad, porque son dos de los términos en los que se basa esa nueva definición del ambiente. Sistema es un conjunto de dos o más elementos que se relacionan entre sí, pero modificándose mutuamente. Simplemente dos o más elementos que estén en una reunión no son otra cosa que un conjunto. Solamente en el momento que comienzan a interactuar, modificándose unos a otros, confiriéndose mutuamente diferentes propiedades, acciones y, y relaciones cada vez más interdependientes, estamos ante un sistema. En otras palabras, si nosotros ponemos, por ejemplo, una reunión de bananas, duraznos y manzanas sobre una mesa, no es sino un conjunto. Pero si los picamos juntos y los ponemos en un bol y los mezclamos, entonces pasa a ser una ensalada de fruta que es un verdadero sistema, porque el sabor de cada una de las frutas, la textura de cada una de las frutas, todas ellas se van a modificar mutuamente. El resultado es algo diferente a cada uno de los componentes. Eso es un sistema, cuando cada uno de los componentes ha modificado a los demás y el resultado es único.
Hay sistemas abiertos y hay sistemas cerrados. En la naturaleza prácticamente no existen sistemas cerrados, sobre todo si lo miramos desde la geología, porque supongamos que queremos entender el sistema eólico, no podemos ponerle límites al viento, de decir usted sopla desde aquí hasta aquí y más allá no se mueve o desde otro lado no viene. Eso es imposible. Solamente son cerrados los sistemas en laboratorio. No es así en el sistema natural geológico. ¿Cómo se organiza un sistema? Tiene para empezar constituyentes, es decir, los elementos que lo componen. En el ejemplo que yo les daba hace un rato serían el durazno, la banana y la manzana, creo que había dicho. En la naturaleza son los organismos, son las rocas, son los fluidos, es decir, todos los elementos que componen el sistema. La estructura es la relación que tiene un componente con el otro. ¿Cuál, por ejemplo, forma forma parte integrante de otro más grande o está por fuera o está al mismo nivel jerárquico? Esa es una estructura. Por fin tenemos, bueno, no por fin, todavía nos falta, pero tenemos el funcionamiento. Del funcionamiento es importante tener en cuenta que van a aparecer otros conceptos. El funcionamiento, por supuesto, es la dinámica, cómo actúan los elementos dentro de ese, o los constituyentes dentro de esa estructura y en ese sistema. Y vamos a tener procesos, agentes y factores. Procesos son los conjuntos de cambios complejos, son en general, ya lo vamos a ver más adelante, y toda la sucesión de distintos cambios que se presentan en el sistema, en el funcionamiento del sistema, es lo que se conoce como procesos. Agentes son aquellos constituyentes que actúan para generar los procesos, son los elementos activos del sistema. Y finalmente tenemos los factores, que son otros constituyentes que modifican la acción de los agentes. O sea, un agente en presencia de un factor determinado modifica su actuación. Es muy importante tener en cuenta que agentes y factores pueden intercambiar sus roles entre sí. Es decir, un mismo constituyente puede presentarse como agente en una fase del proceso, pero ser factor en otra fase del mismo proceso. Por ejemplo, el agua. El agua es un agente activo cuando erosiona, cuando transporta, pero es un factor cuando modifica el tipo de vegetación presente en un sistema. Entonces, en un caso, el mismo constituyente es un agente, en otro caso es un factor. Y esto pasa con prácticamente todos los agentes y factores que pueden intercambiar entre sí sus roles. Y el comportamiento. Podría confundirse con el funcionamiento, pero en realidad el comportamiento es la reacción de todo el sistema cuando ocurre un nuevo input, es decir, un nuevo ingreso, cuando ocurre una nueva entrada de energía o de materia, porque los sistemas están constituidos esencialmente por energía y materia. Entonces, cuando entra energía o entra materia, la reacción del sistema a ese ingreso es lo que se conoce como comportamiento. ¿Cuándo los sistemas son complejos? Cuando tienen propiedades emergentes. ¿A qué se llama propiedades emergentes? A aquellas que no eran esperables en el estado inicial del proceso. Es un efecto de caja negra. Ocurren interacciones entre los elementos del sistema que no estaban previstas, que son difíciles de predecir y que por consiguiente hacen que a medida que el proceso avance sean cada vez más difíciles de conocer con antelación. Supongamos, un sistema complejo es el sistema meteorológico, por eso es que se puede medianamente generar un pronóstico para pocas horas, pocos días eventualmente, pero si quisiéramos hacer un pronóstico a lo largo de muchos años, es absolutamente imposible porque entran numerosos elementos o propiedades emergentes. Pasan muchos cambios que tienen el efecto de alejar cada vez más el sistema de su estado inicial. Entonces, al apartarse tanto del punto inicial, es muy difícil predecir cuál será
la nueva evolución. Ahora veamos, volvamos al ambiente. Y desde el punto de vista geológico, ¿cuáles son los elementos o los aspectos que involucramos cuando pretendemos analizarlo? En primer lugar, los recursos naturales, que son los que constituyen el sistema en general. Los riesgos geológicos, acá nos referimos más que nada a los procesos involucrados. Y luego tenemos que considerar la calidad resultante de esa interacción entre los recursos, los riesgos y eventualmente cualquier otra actividad, cualquier otra propiedad emergente, porque recordemos que estamos entre sistemas complejos. Entonces nunca podemos descartar las propiedades emergentes. ¿Cuál es el alcance de la influencia humana sobre el ambiente? Estamos muy acostumbrados a escuchar salvemos el planeta, salvemos a la Tierra, estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo la Tierra. Eso es una visión muy antropocéntrica, ya que en realidad nuestra influencia es muy pequeña, muy reducida, tanto temporal como espacialmente. Y sobre todo está restringida a ciertas porciones muy específicas del conjunto ambiental. Veamos qué es lo que pasa con la geología. Dentro de la geología existen distintos aspectos en su estudio y la geología dinámica general estudia procesos, cambios, fenómenos que ocurren y tiene dos subsistemas que son la geodinámica interna y la geodinámica externa. En la geodinámica externa ocurren dos fenómenos, que son la gliptogénesis, o dos procesos, que son la gliptogénesis y la litogénesis. Gliptogénesis implica todo lo que destruye el material preexistente, es decir, la erosión, la meteorización, el transporte de ese material. La litogénesis, de litos, piedra, y génesis, generación, gliptos es labrado, generación del labrado, y litos es piedra. Entonces, por un lado se labra por erosión, que es la gliptogénesis, y por el otro se construyen nuevas rocas con los elementos que han sido sustraídos o extraídos de un material preexistente y nuevamente depositados, ya sea in situ o después de un transporte. Entonces generan nuevas rocas que son los sedimentos, los suelos, todo ese tipo de cosas, que después a la larga también dan rocas compactas. En cuanto a la geodinámica interna, incluye los procesos ígneos, vale decir todos aquellos que implican una fusión del material rocoso, es decir, los volcanes, el magmatismo, el plutonismo, todos los fenómenos que de los cuales nosotros solo visualizamos la fusión, es decir, la salida al exterior. Lo que ocurre en profundidad no lo vemos, lo podemos analizar, lo conocemos, hay muchísimas inferencias que pueden hacerse en metodologías muy exactas, pero son procesos que ocurren tanto en profundidad como en superficie y de los cuales tenemos verdadera conciencia solamente de estos últimos, que es el vulcanismo. El diastrofismo incluye todo lo que es el cambio en las estructuras de las rocas, es decir, fenómenos como fallamientos, plegamientos, rupturas, grietas, etc. Y el metamorfismo es un proceso donde por presión y temperatura las rocas cambian su composición y estructura sin llegar a fundirse. Esa es la diferencia con los procesos ígneos. Todos estos procesos tienen dos ámbitos dominantes que se entrelazan, sin embargo. La geología externa ocurre mayormente en superficie, aunque tarde o temprano termina también alcanzando la profundidad, y la geología interna o la dinámica interna ocurre en profundidad, aunque puede salir a la superficie. Entre ambos constituyen el ambiente, lo modifican, lo labran. Y la más importante de estas la más importante diferencia entre estas dos dinámicas es, ya que dije que los externos pueden profundizarse y los internos pueden salir al exterior, entonces la diferencia básica es el motor. La energía que moviliza toda la dinámica externa es energía solar, mientras que la dinámica interna está movilizada por la energía resultante del calor interno de la Tierra.
Es todo un tema que también seguramente en algún momento será motivo de otra pequeña charla, armado también otro PowerPoint, pero por el momento con esto alcanza. Obviamente, los niveles de energía de los que estamos hablando exceden con mucho la capacidad de producción energética que tiene el hombre y además, en el caso de la geodinámica interna, está muy por fuera del alcance por la propia profundidad a la que el hombre no llega. Entonces, dentro de la influencia ambiental, el hombre podría medianamente y puede medianamente influir sobre todo sobre la dinámica externa, pero lo hace en escalas que son prácticamente despreciables en comparación con el total del planeta. Solamente la piel del planeta es modificada por el hombre. Ahora bien, esto no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa porque total nuestro input es despreciable, no se va a notar, no vamos a modificar nada. Para poner las cosas en su justo punto, debemos decir que si bien el hombre modifica solo la piel del planeta, es precisamente la piel del planeta su hábitat, su ambiente, su casa. Es decir, que todo aquello que haga en esa piel, aunque no modifique el resto del planeta, aunque sea despreciable en comparación con las fuerzas internas que se mueven, internas y externas inclusive, que se mueven para modificar la historia del planeta, aún en su insignificancia, tienen un peso grandísimo en la calidad de vida del hombre. Sencillamente porque el hombre modifica la piel, pero vive en ella. Es como decir que yo, por ejemplo, tengo mi casa en un edificio de departamentos, qué sé yo, 15 pisos, y yo estoy a lo mejor en el piso 6 o 7, y tengo mi casa hecha una mugre. Mi mugre no va a llegar al piso 15 ni va a modificar lo que le pase al resto del edificio, pero mi calidad de vida va a ser deficiente, mi salud se va a ver resentida porque yo vivo en ese piso que creo que dije que era el 3. Si yo vivo en la mugre, mi calidad de vida se altera. Y los hombres estamos viviendo en la piel que sí estamos capacitados para modificar, no mucho, pero como estamos tan especializados, estamos somos tan frágiles en cuanto a los embates del clima, de la meteorología, del ambiente en general. Estamos tan frágiles, somos tan vulnerables, por pequeños que seamos los cambios que introducimos, rápidamente desequilibramos nuestras condiciones de vida, nuestra calidad ambiental, nuestra salud inclusive. ¿Qué es una evaluación de impacto ambiental? Esta evaluación de impacto ambiental se ha impuesto a partir del momento que hemos comenzado a darnos cuenta de la importancia que tienen nuestras acciones sobre esa piel en la que vivimos. Si bien es cierto que hay un cierto fundamentalismo de personas que siguen insistiendo que estamos destruyendo el planeta o que vamos a conseguir cambiar la historia de la Tierra como globo, no es así, no importa, aun cuando no lo sea, sí estamos modificando nuestra calidad de vida. Por eso es tan importante tener en cuenta antes de cualquier intervención el hacer lo que se llama la EIA, o sea, la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? Es una contrastación entre modelos conceptuales de la evolución del medio, del ambiente o de la casa en que vivimos en dos situaciones diferentes. Sin la obra que se propone para intervenir, sin la intervención, y con la intervención. Se contrasta qué pasaría entre una y otra situación. Ahí se consideran los siguientes aspectos del medio: la fragilidad natural, su resistencia y su resiliencia. La fragilidad natural tiene que ver con las condiciones propias del ambiente. Supongamos, un ambiente desértico o semidesértico es sumamente, sobre todo semidesértico, es sumamente susceptible a conseguir una desertización avanzada, una extensión de esas condiciones de desertificación. Un ambiente deforestado es más frágil o más vulnerable ante la erosión que uno con un estado de lo que llamamos biostasia. Pero bueno, ese también es un tema que algún día voy a abordar en otro de estos pequeñas charlas. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición del ambiente en este caso
a registrar un cambio, es decir, a cambiar. Es como una inercia ambiental. En general, todos los ambientes tienen un cierto umbral de tolerancia. Puede haber determinados inputs, puede haber agresiones, puede haber contaminación, puede haber este, ingreso de elementos indeseables, pero dentro de ese umbral no ocurre una crisis hasta que se alcanza dicho umbral. Es decir, hay un cierto nivel de tolerancia, sobrepasado el cual los cambios se producen y a veces pueden llegar a ser catastróficos. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de volver hacia atrás a situaciones de equilibrio previas a las rupturas de ese equilibrio. Puede suceder, por ejemplo, cuando ocurre un incendio en un bosque. Pasado un cierto tiempo, el bosque tiende a regenerarse. Eso es su resiliencia. En algunas situaciones es mayor la resiliencia, en otros casos es menor. Hay más o menos capacidad de volver a una situación de mejor equilibrio. Y por supuesto, a medida que ocurren sucesivos cambios, el punto de partida se va alejando del inicial y su resiliencia se va haciendo cada vez menor. Entonces, ante una primera agresión, puede regresar a una situación bastante próxima a la anterior a la agresión, pero en la siguiente y en sucesivos cambios, cada vez la resiliencia se va agotando, por decirlo de alguna manera. Una vez que se han considerado todos estos aspectos en el medio, se contrasta el costo con el beneficio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos volver a una situación prístina, deberíamos evitar todo avance tecnológico. No estamos dispuestos a renunciar a todas las condiciones de comodidad, confortabilidad, avance científico, avance hasta de disfrute que nosotros hoy tenemos. Entonces hay que ver cuánto del beneficio existe con relación al costo ambiental. Y allí se toman las decisiones del caso. Hay un dicho en alemán que es Ich gehe gern zur Natur, aber nicht zu Fuß. Eso quiere decir, yo vuelvo con gusto a la naturaleza, pero no voy a pie. Es decir, nosotros no estamos ya dispuestos a volver a las cavernas. Entonces, siempre sabemos que toda intervención humana tiene un cierto impacto. Queremos saber en la evaluación de impacto si el impacto que va a existir es justificado por el beneficio que se va a alcanzar. Si son más o menos iguales, es mejor no intervenir. Y si va a ser mayor el costo que el beneficio, obviamente debe prohibirse toda intervención. Bueno, este es el pantallazo que yo quería darles. No sé si tienen dudas o preguntas. Están disponibles los comentarios hasta reclamos, ¿no? Están disponibles los comentarios en el post en el que ustedes están viendo este, eh, este videito. Y ahora les agradezco la atención y la paciencia y pueden relajarse. Nos vemos en otro próximo video para Locos por la Geología, que en muchos casos serán de charlas que ya he presentado en otros lugares y en otros casos serán totalmente originales para el blog.